Hoy les voy a contar la historia más dolorosa y a la vez más transformadora de mi vida. Una historia que comenzó con la humillación más grande que jamás había sentido. Cuando mi propia cuñada me echó de una cena familiar frente a todos, diciendo que mis hijos no tenían clase suficiente para estar en ese restaurante. Pero lo que ella no sabía es que esa noche no solo me estaba expulsando de una cena, me estaba empujando hacia él. Destino que cambiaría mi vida para siempre. Si quieres saber cómo una mujer humillada públicamente por su propia familia logró dar la vuelta por cima de la manera más inesperada, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que a veces los momentos más oscuros son el prólogo de nuestros días más brillantes. Mi nombre es Carmen, tengo 42 años. Y hasta hace poco creía que el amor familiar era incondicional. Qué ingenuo fui. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposo Diego murió en un accidente de tráfico, dejándome sola con mis 2 hijos, Mateo de 8 años y Sofía de 6. En un instante, mi mundo se desplomó. No solo había perdido al amor de mi vida, sino que me encontré completamente sola, enfrentando una realidad económica devastadora. Diego trabajaba como mecánico y yo era maestra de primaria en una escuela pública. Nunca fuimos ricos, pero éramos felices. Vivíamos en una casa modesta, vestíamos con ropa sencilla pero limpia, y siempre había comida en la mesa. Éramos una familia normal, una familia que se amaba. Pero cuando Diego murió, descubrí que normal no era suficiente para la familia de mi esposo. La familia de Diego siempre había sido, digamos, pretenciosa. Su hermano mayor, Roberto, era dueño de una cadena de restaurantes y se había casado con Patricia, una mujer que venía de dinero y nunca perdía la oportunidad de recordárnoslo. Desde el primer día que la conocí, Patricia me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando mi valor basándose en la etiqueta de mi ropa o el modelo de mi coche. Durante los primeros meses después del funeral, la familia mantuvo las apariencias. Roberto me ayudó con algunos gastos del funeral. Patricia enviaba ocasionalmente ropa usada de sus hijos para Mateo y Sofía, siempre acompañada de comentarios como están prácticamente nuevas, solo las usaron una vez. Yo aceptaba todo con gratitud porque necesitaba esa ayuda. Pero había algo en la forma en que me miraban, en el tono de sus voces, que me hacía sentir como si fuera una carga. Como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de que no todos en la familia habían tenido la suerte de nacer en la abundancia. Los domingos familiares, en casa de la madre de Diego, se volvieron una tortura silenciosa. Yo llegaba con mis hijos, siempre vestidos con lo mejor que tenía, siempre comportándose perfectamente, pero no importaba. Patricia siempre encontraba algo que criticar. Ay, Carmen, ¿no tienes algo más apropiado para Sofía? Es que esa falda se ve tan, ya sabes. Oh, Mateo, cariño, ¿no te enseña tu mamá a usar tenedor y cuchillo correctamente? Cada comentario era una puñalada pequeña pero profunda. Mis hijos comenzaron a notar las miradas, los susurros, la forma en que sus primos los miraban como si fueran menos. Mateo, mi pequeño valiente, una vez me preguntó, mami, ¿por qué la tía Patricia siempre nos mira raro? Yo no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que algunas personas miden tu valor por tu cuenta bancaria? La situación empeoró cuando Patricia comenzó a organizar eventos familiares cada vez más exclusivos. Cumpleaños en clubes privados, cenas en restaurantes caros, vacaciones en resorts. Siempre había una excusa para no invitarnos, es que es solo para adultos o el lugar tiene una política muy estricta, o pensé que estarías muy ocupada con el trabajo. Poco a poco, fuimos siendo excluidos de la familia que una vez fue nuestra. Pero yo me las arreglaba. Trabajaba horas extras dando clases particulares, vendía repostería los fines de semana, hacía todo lo posible para mantener a mis hijos felices y seguros. No era fácil, pero éramos una familia fuerte. Mateo había heredado la sonrisa de su padre y su capacidad para ver lo bueno en todo, y Sofía era mi pequeña artista, siempre dibujando y cantando, llenando nuestra casa modesta con color y música. Entonces llegó el cumpleaños número 50 de Roberto. Patricia organizó una cena familiar en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un lugar donde una sola cena costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Cuando recibí la invitación, por mensaje de texto, no por una llamada personal como el resto de la familia, supe que algo estaba mal. El mensaje decía, cena familiar para Roberto. Sábado las 8 p.m. Restaurante Le Bernardin. Vestimenta formal, Le Bernardin. Incluso el nombre sonaba intimidante. Busqué el lugar en internet y mi estómago se encogió. Era uno de esos restaurantes donde necesitabas reservar con meses de anticipación, donde la gente tomaba fotos de la comida porque era demasiado cara para comerla rápido. Pero era la familia de Diego.
Y mis hijos merecían estar ahí. Merecían ser parte de esa celebración. Gasté casi todo mi salario del mes en ropa para los tres. Un vestido negro sencillo pero elegante para mí. Un traje pequeño para Mateo y un vestido azul marino para Sofía. Los llevé a la peluquería, les corté las uñas, les lustré los zapatos. Quería que se vieran perfectos. Quería que nadie, especialmente Patricia, tuviera nada que decir sobre nosotros. La noche del sábado, llegamos al restaurante 15 minutos antes de la hora. El lugar era exactamente como lo había imaginado, cristales enormes, manteles blancos inmaculados, meseros vestidos como si fueran a una boda real. El maitre nos miró de arriba abajo cuando dije el apellido de la reserva y pude ver esa expresión que ya conocía muy bien. Esa evaluación silenciosa de si pertenecíamos o no a ese lugar. Nos dirigieron a una mesa privada en el fondo del restaurante, donde ya estaba reunida toda la familia. Roberto estaba sentado en la cabecera, con su esposa a la derecha. La madre de Diego, doña Elena, estaba ahí también, junto con otros tíos y primos que hacía meses no veía. Cuando nos vieron llegar, hubo un silencio incómodo como si hubieran estado hablando de nosotros justo antes de que entráramos. Carmen. Qué sorpresa que vinieras, dijo Patricia con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Trajiste a los niños. Qué valiente de tu parte. Me senté con Mateo y Sofía en las únicas sillas disponibles al final de la mesa, casi como si fuéramos los invitados de última hora. Mis hijos se comportaron perfectamente. Mateo mantuvo las manos en su regazo, Sofía sonreía educadamente cuando alguien le hablaba. Estaba tan orgullosa de ellos. Pero desde el momento en que se sentaron, pude sentir los ojos de Patricia sobre nosotros. Observaba cada movimiento de mis hijos, cada palabra que decían, como un halcón, esperando el momento perfecto para atacar. Y yo sabía, con esa intuición que las madres desarrollamos, que algo malo iba a pasar. La comida comenzó a llegar. Platos pequeños con nombres franceses que ni siquiera podía pronunciar, porciones diminutas que costaban más que nuestro mercado de toda la semana. Mateo me susurró al oído, «Mami, ¿esto es todo lo que vamos a comer?» Patricia lo escuchó. «Disculpa», dijo Patricia, alzando la voz lo suficiente para que toda la mesa la escuchara. ¿Qué fue lo que dijo? Mi corazón comenzó a latir más rápido. No fue nada importante, Patricia. Solo estaba no, me interesa saber qué opinas sobre la comida. Su tono era dulce, pero había veneno en sus palabras. Mateo, ¿verdad? Dime, cariño. ¿Qué piensas de la cena? Mateo me miró con esos ojos grandes y confiados, sin entender la trampa que se estaba tendiendo. Está muy bonita, tía Patricia. Pero es muy pequeña. En casa. Mami hace porciones más grandes. El silencio que siguió fue mortal. Pude ver las sonrisas burlosas en las caras de algunos familiares, las miradas de lástima en otros. Patricia se recostó en su silla con una expresión de satisfacción, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Claro, dijo Patricia, tomando su copa de vino. Supongo que cuando uno está acostumbrado a cierto tipo de comida, es difícil apreciar la alta gastronomía. Patricia, intervino doña Elena débilmente, pero la mirada de su nuera la silenció inmediatamente. No, está bien, continuó Patricia. Es natural. Cada familia tiene sus estándares diferentes. Sofía, mi pequeña guerrera, sintió la tensión y trató de ayudar. Mi mami hace la pasta más rica del mundo. Y los sándwiches también. Y cuando no tenemos mucho dinero, hace sopa de verduras y dice que es comida de reyes. Oh, Dios mío, mi corazón se destrozó. Sofía había dicho exactamente lo que Patricia estaba esperando escuchar. La confirmación de que éramos pobres, de que no pertenecíamos ahí. Sopa de verduras, repitió Patricia lentamente, saboreando cada palabra como si fuera una broma privada. ¡Qué encantador! Roberto carraspeó incómodo. Patricia, tal vez podríamos, no. Roberto, creo que es hora de ser honestos. Patricia se puso de pie, su voz alzándose lo suficiente para que las mesas cercanas pudieran escuchar. Carmen, aprecio que hayas venido esta noche. De verdad, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que este ambiente tal vez no es el más apropiado para los niños. Disculpa. Mi voz salió como un susurro. Lo que quiero decir es que lugares como este requieren cierto nivel de sofisticación, una comprensión de la etiqueta, de las expectativas sociales. Y francamente, Patricia miró a mis hijos con desdén. No creo que ellos estén preparados para este nivel de clase. La palabra clase salió de su boca como una bofetada. Sentí que la sangre se me subía a la cara, que las manos me temblaban. Alrededor de la mesa vi las expresiones incómodas de los familiares. Pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Mis hijos se están comportando perfectamente, dije, tratando de mantener la voz firme. ¿Perfectamente? Patricia se rió.
Y fue el sonido más cruel que jamás había escuchado. Cariño, preguntarle al mesero si puede traer ketchup no es exactamente comportarse perfectamente en un restaurante de este calibre. Mateo había pedido ketchup para su carne, algo completamente normal para un niño de 8 años. Pero en los oídos de Patricia había sido una transgresión imperdonable. Mira. Carmen, continuó Patricia, su voz ahora llena de esa condescendencia que conocía tan bien. No es tu culpa. Simplemente vienes de un trasfondo diferente. Pero este es el cumpleaños de Roberto. Y creo que todos estaríamos más cómodos sí que. Mi voz era apenas audible si te llevaras a los niños a casa. Hay un McDonald's a unas cuadras. Estoy segura de que ellos estarían mucho más cómodos ahí. McDonald's. Me estaba sugiriendo que llevara a mis hijos a McDonald's porque no eran lo suficientemente buenos para estar en su cena elegante. Miré alrededor de la mesa, buscando desesperadamente algún aliado, alguien que dijera algo que me defendiera. Pero todos evitaron mi mirada. Incluso doña Elena, que había sido como una madre para mí durante mi matrimonio, estaba mirando su plato como si fuera lo más fascinante del mundo. Patricia, dije finalmente. Mi voz temblando pero firme, estos son los nietos de doña Elena. Los hijos de Diego. Tienen tanto derecho a estar aquí como cualquier otro. Derecho. Patricia se rió de nuevo. Cariño. Esto no es sobre derechos. Es sobre encajar. Y francamente, ustedes no encajan. Fue entonces cuando Sofía comenzó a llorar. No un llanto fuerte, sino esas lágrimas silenciosas que parten el alma. Había entendido suficiente para saber que estaban siendo rechazados. Que no eran queridos. Y fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. Pero no de la manera que Patricia esperaba. No me quebré con humillación. Me quebré con ira. Con una determinación férrea. Que no sabía que tenía. Me puse de pie lentamente, tomé las manos de mis hijos y los miré a los ojos. Vamos a casa, les dije suavemente. Vamos a nuestra casa, donde somos amados exactamente como somos. Carmen, por favor, no lo tomes personal, dijo Patricia con falsa preocupación, es solo que, no, la interrumpí. Mi voz ahora clara y fuerte. No voy a escuchar más. Pero quiero que sepas algo, Patricia. Algún día, cuando mis hijos sean adultos exitosos y compasivos. Cuando hayan aprendido que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria y no por su corazón, se van a acordar de esta noche. No para odiarte, sino para agradecer que les enseñaste exactamente el tipo de persona que nunca quieren ser. Patricia palideció. Por primera vez en toda la noche, no tenía respuesta. Tomé mi cartera. Saqué suficiente dinero para cubrir nuestra parte de la cuenta. Y lo puse en la mesa. Para que no digas que no pagamos nuestra parte. Caminamos hacia la salida del restaurante en completo silencio. Podía sentir las miradas de otros comensales. Podía escuchar los murmullos, pero mantuve la cabeza en alto porque sabía que mis hijos me estaban mirando, aprendiendo cómo enfrentar la humillación con dignidad. Una vez fuera del restaurante, Mateo me tomó de la mano. Mami. Hicimos algo malo. Me agaché para estar a su altura, tomé sus pequeñas caras en mis manos y les dije la verdad. No. Mis amores. Ustedes son perfectos exactamente como son. Y si alguien no puede ver eso, entonces el problema no está en ustedes, está en ellos. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me senté en mi pequeña cocina y lloré. Lloré por la humillación, por el dolor de mis hijos. Por la pérdida no solo de Diego, sino de toda su familia. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había visto a Patricia y a toda la familia por lo que realmente eran. Y había decidido que merecíamos algo mejor. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidí que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos por tener menos. Decidí que iba a construir una vida tan abundante, tan llena de amor y éxito genuino, que nadie jamás podría cuestionar nuestro valor de nuevo. Los siguientes días fueron duros. Mateo preguntaba por qué ya no íbamos a las cenas familiares. Sofía dibujó una imagen de nuestra familia, con lágrimas azules cayendo del cielo, y yo tuve que explicarles, de manera que pudieran entender, que a veces las familias se alejan. Pero que eso no significaba que no fuéramos valiosos o amados. Pero algo extraordinario comenzó a pasar, sin la constante presión de tratar de encajar con la familia de Diego. Comenzamos a florecer. Mateo se volvió más confiado en la escuela. Sofía comenzó a participar en concursos de arte. Y yo, por primera vez en años, comencé a soñar en grande de nuevo. Recordé que, antes de casarme con Diego, había soñado con tener mi propio negocio. Había estudiado administración de empresas, pero cuando llegaron los niños y las responsabilidades, ese sueño se había archivado en algún rincón de mi mente. Ahora, sentada en mi cocina, a las 2 de la mañana, comencé a sacudirle el polvo a esos viejos sueños. Comencé pequeño, los fines de semana.
Llevaba a mis hijos conmigo mientras vendía mis postres caseros en el parque local. Mateo se convirtió en mi mejor vendedor con su sonrisa contagiosa y su habilidad para hacer reír a los clientes. Sofía diseñaba pequeños letreros coloridos para nuestro puesto. Éramos un equipo. Una familia trabajando junta hacia algo mejor. Los meses pasaron. Mis postres se volvieron famosos en el vecindario. Las madres de los compañeros de mis hijos comenzaron a encargarme tortas para cumpleaños, galletas para eventos escolares, pains para reuniones familiares. Poco a poco, mi pequeño negocio casero comenzó a crecer. Pero el verdadero punto de inflexión llegó 8 meses después de la humillación en el restaurante. Estaba en el supermercado con mis hijos cuando una mujer elegante se acercó a nosotros. Disculpe, ¿usted es Carmen Rodríguez?, me preguntó. Sí, ¿la conozco? Soy Isabel Montenegro, dueña de la cadena de cafetería Serome. Mi asistente probó sus galletas en la feria del parque el mes pasado y no ha parado de hablar de ellas. Me preguntaba si estaría interesada en una propuesta de negocio. Mi corazón se detuvo. Serome era una cadena de cafeterías boutique que tenía locales en toda la ciudad. Eran conocidos por su calidad superior y su ambiente elegante. Me gustaría que considerara ser nuestra proveedora exclusiva de repostería artesanal. Continuó Isabel. Estamos buscando a alguien que pueda producir consistentemente productos de alta calidad con ese toque casero que hace que los clientes se sientan como en familia. Familia. Esa palabra resonó en mi pecho de una manera que no había sentido en meses. Señora Montenegro, dije, mi voz temblando ligeramente. Me encantaría escuchar más sobre su propuesta. Esa reunión se convirtió en el comienzo de una asociación que transformó nuestras vidas. En cuestión de 6 meses, mis postres estaban en 15 cafeterías Serome por toda la ciudad. Tuve que contratar ayuda, alquilar un espacio comercial, comprar equipo profesional. Mi pequeño negocio casero se había convertido en una empresa real. Pero más importante que el dinero era la confianza que estaba recuperando. Cada mañana me despertaba emocionada por ir a trabajar. Cada tarde regresaba a casa llena de historias sobre clientes felices, sobre empleados que se habían vuelto como familia, sobre sueños que se estaban haciendo realidad. Mis hijos florecieron junto con el negocio. Mateo se inscribió en clases de piano, algo que siempre había querido hacer pero que nunca habíamos podido permitirnos. Sofía comenzó a tomar lecciones de arte con una maestra profesional. Nos mudamos a una casa más grande, no lujosa, pero cómoda y llena de luz. Y lo más importante, comenzamos a construir nuestra propia familia. Isabel se convirtió en una mentora y eventualmente en una amiga querida. Mis empleados, muchos de ellos madres solteras como yo, formaron un círculo de apoyo increíble. Los padres de los compañeros de mis hijos, que al principio me veían con lástima, ahora me miraban con respeto y admiración. Pero la vida tiene formas misteriosas de cerrar círculos. 18 meses después de aquella noche humillante en el restaurante, recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. ¿Carmen? Soy Roberto. El corazón se me aceleró al escuchar la voz del hermano de Diego. No habíamos hablado desde aquella noche terrible, Roberto, dije cautelosamente. Carmen. Necesito pedirte un favor. Es sobre Patricia. Durante los siguientes minutos, Roberto me contó una historia que nunca vi venir. Patricia había estado luchando contra una adicción al juego que había estado ocultando durante años. Había estado apostando en secreto, usando las cuentas del negocio, falsificando documentos. Los restaurantes estaban en bancarrota. Habían perdido la casa. Sus propios hijos estaban viviendo con los padres de Patricia. El abogado dice que podríamos evitarla. Cárcel si pagamos las deudas inmediatamente, continuó Roberto, su voz quebrada, pero necesitamos un préstamo. ¿Y tu negocio? He oído que te está yendo muy bien. Me quedé en silencio por un momento largo. Roberto estaba pidiendo dinero. La misma familia que me había humillado públicamente. Que había dicho que mis hijos no tenían clase suficiente para su restaurante elegante, ahora me estaba pidiendo ayuda financiera. Roberto, dije finalmente. Patricia sabe que me estás llamando. Hubo una pausa larga. Ella no quería que te llamara. Dijo que preferiría ir a la cárcel antes que pedirte ayuda. Por supuesto. Incluso en su momento más desesperado, Patricia prefería el orgullo a la humildad. ¿Y qué piensas tú, Roberto? ¿Crees que debo ayudarlos? Carmen. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada. Sé que Patricia se portó mal contigo aquella noche. Pero somos familia. Éramos familia de Diego. Y él jamás habría querido que sus sobrinos sufrieran por los errores de sus padres. Diego, mi esposo amado, que siempre había visto lo mejor en las personas, incluso cuando no se lo merecían. Necesito pensarlo, Roberto. Te llamo mañana. Esa noche, después de acostar a mis hijos,
Me senté en el mismo lugar de mi cocina donde había llorado aquella noche terrible 18 meses atrás, pero esta vez. Las lágrimas que cayeron fueron lágrimas de gratitud. Gratitud porque aquella humillación me había empujado hacia algo mejor. Gratitud porque había aprendido que mi valor no dependía de la aprobación de otros. Al día siguiente, llamé a Roberto. Voy a ayudarlos, le dije, pero con condiciones, lo que sea. Carmen, lo que sea. Primera condición, Patricia tiene que pedírmelo personalmente, cara a cara. Roberto suspiró. Carmen. Ella nunca. Segunda condición, tiene que ser en presencia de toda la familia, incluyendo doña Elena y los niños. Todos los que estuvieron presentes aquella noche. Carmen, por favor, tercera condición, después de que pague sus deudas. Patricia va a trabajar para mí durante un año. Sin sueldo. Servicio comunitario. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Roberto, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí. Es solo que, esas condiciones son muy duras. No tan duras como escuchar a alguien decirle a tus hijos que no tienen clase suficiente para existir en el mismo espacio que ella. Tienes razón, admitió Roberto, tienes absolutamente razón. La reunión se programó para el domingo siguiente, esta vez en mi casa. Mi nueva casa, que había comprado con mis propias ganancias. Decorada con los dibujos de Sofía y llena del sonido del piano de Mateo. Cuando llegó la familia, pude ver inmediatamente las diferencias. Roberto se veía demacrado. Envejecido. Doña Elena parecía frágil y avergonzada. Los hijos de Patricia y Roberto se veían confundidos y tristes, y Patricia se veía derrotada. Se sentaron en mi sala, todos incómodos, esperando. Mis hijos estaban en el patio trasero, jugando, ajenos al drama que se desarrollaba adentro. Patricia, dije finalmente. Roberto me contó sobre tu situación. Dice que necesitas ayuda. Patricia mantuvo los ojos fijos en el suelo. Sí, ¿qué? Finalmente levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados de llorar. Sí, necesito ayuda. ¿Mi ayuda específicamente? Otra pausa larga. Sí, necesito tu ayuda. ¿Y por qué crees que debería ayudarte? Patricia tembló. ¿Por qué? Porque somos familia. ¿Familia? Me puse de pie. Mi voz firme pero no cruel. La misma familia que me dijo que mis hijos no tenían clase suficiente para estar en su presencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Patricia. Carmen. Yo estaba equivocada. ¿Equivocada sobre qué, exactamente? Sobre todo, sobre ti, sobre los niños, sobre lo que significa ser familia. ¿Y qué significa ser familia? Patricia, significa estar ahí cuando alguien te necesita, sin condiciones, sin juicios. Su voz se quebró. Significa amar a las personas por quienes son, no por lo que tienen. Me senté de nuevo, mirándola directamente. ¿Y crees que yo debería mostrar esa clase de amor familiar hacia ti? ¿Después de lo que hiciste? No, susurró Patricia, no lo merezco. Pero mis hijos no tienen la culpa de mis errores. Ahí estaba. La verdad que había estado esperando escuchar. No una disculpa motivada por la desesperación. Sin el reconocimiento genuino de que había lastimado a personas inocentes. Tienes razón, dije. Tus hijos no tienen la culpa. Y tampoco la tienen Mateo y Sofía por la forma en que los trataste. Patricia asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Me puse de pie y fui a mi estudio. Regresé con un cheque que ya había escrito. Se lo entregué a Roberto. Esto cubre todas las deudas del negocio y un poco extra para que puedan mantenerse mientras reconstruyen. Roberto tomó el cheque con manos temblorosas. Carmen. Yo no sé cómo agradecerte. No me agradezcas a mí. Agradécele a Diego. Esto es lo que él habría hecho. Patricia se puso de pie abruptamente. No puedo aceptar esto. No así. No después de lo que hice. No estás en posición de rechazar nada, Patricia. Pero tienes razón en una cosa, esto viene con condiciones. Le expliqué las mismas condiciones que le había dado a Roberto. Patricia escuchó en silencio. Sus ojos nunca dejando los míos. ¿Trabajar para ti? Preguntó finalmente. ¿Sin sueldo? Correcto. Un año completo. Vas a aprender lo que significa trabajar desde abajo. Lo que significa ganarse el respeto en lugar de exigirlo por tu posición social. Y si me niego, entonces puedes buscar ayuda en otro lado. Pero ambas sabemos que no la vas a encontrar. Patricia miró a su esposo, luego a sus hijos, finalmente a doña Elena. En cada rostro vio la misma verdad, no tenían opciones. Acepto, dijo Patricia. Su voz apenas un susurro. No te escuché. Acepto tus condiciones, dijo más fuerte, mirándome directamente, y te pido perdón, a ti, a Mateo y a Sofía. Me comporté de manera horrible. Y no hay excusa para lo que hice. Fue la primera vez que había escuchado una disculpa genuina de Patricia. No perfecta, pero real.
Muy bien, comienzas el lunes a las 5 de la mañana. Vas a trabajar en la cocina, preparando masa, limpiando, haciendo todo lo que se necesite. Y Patricia, si llegas tarde un solo día. Si te quejas una sola vez, el trato se cancela. El lunes por la mañana, a las 5 en punto, Patricia estaba parada, frente a la puerta de mi panadería comercial. Llevaba jeans, una camiseta sencilla y por primera vez en todos los años que la conocía, no llevaba maquillaje. Se veía vulnerable, humana. Buenos días, Patricia, le dije mientras abría la puerta. Buenos días. Carmen, los primeros días fueron interesantes. Patricia nunca había trabajado realmente en su vida. Roberto había manejado los restaurantes. Pero ella había sido la esposa que firmaba cheques y daba órdenes. Ahora estaba aprendiendo lo que significaba llegar temprano, ensuciarse las manos, seguir instrucciones de alguien a quien había despreciado. La vi luchar, la vi frustrarse cuando no podía hacer las tareas correctamente. La vi llorar en el baño cuando pensaba que nadie la veía, pero también la vi persistir. Día tras día, regresaba, día tras día. Trataba de mejorar. Mis empleados la observaban con curiosidad al principio, luego con una especie de respeto cauteloso cuando vieron que no se rendía. María, mi gerente de producción, una mujer que había sido madre soltera como yo, fue especialmente dura con Patricia al principio. Esta señora rica cree que puede comprar su camino de vuelta a tu gracia, me dijo María durante la segunda semana. Tal vez, le respondí. Pero también está aquí todos los días a las 5 de la mañana, haciendo el trabajo más sucio que tenemos. Eso tiene que contar para algo. Fue después de un mes que las cosas realmente comenzaron a cambiar. Patricia había desarrollado una rutina, una competencia en sus tareas. Más importante, había comenzado a hablar con las otras mujeres que trabajaban conmigo. Mujeres que, como yo, habían luchado para salir adelante, que habían enfrentado discriminación y dificultades. Una mañana, llegué temprano y encontré a Patricia consolando a Luz, una de mis empleadas más nuevas, que había estado llorando porque su hijo estaba enfermo y no tenía dinero para llevarlo al médico. ¿Cuánto necesitas? Escuché que Patricia le preguntaba. No puedo pedirte dinero, Patricia. Tú también estás pasando por problemas, Luz. Mi situación es diferente a la tuya. Yo hice malas decisiones. Tú estás aquí trabajando honestamente para mantener a tu familia. Dime cuánto necesitas. Cuando Patricia me vio parada en la puerta, se sonrojó como si hubiera sido sorprendida haciendo algo malo. Solo estaba. Luz necesita ayuda con los gastos médicos de su hijo. Es muy generoso de tu parte, le dije, y lo decía en serio. Fue durante el tercer mes que Patricia y yo tuvimos nuestra primera conversación real. Estábamos trabajando solas, ya tarde en la noche, preparando un pedido grande para el día siguiente. Carmen, dijo Patricia mientras amasaba pan, puedo preguntar por qué realmente me estás ayudando. No solo con el dinero, sino con esto, con darme la oportunidad de redimirme. Me detuve en lo que estaba haciendo. Era una pregunta que había estado esperando, honestamente. Al principio, fue por venganza. Quería verte humillada como tú me humillaste a mí. Patricia asintió. Eso es justo. Pero después me di cuenta de que la venganza no era lo que realmente quería. Lo que quería era que entendieras, que sintieras lo que se siente ser juzgada, ser considerada menos que otros. ¿Y crees que lo entiendo ahora? Miré a Patricia, sus manos cubiertas de harina, su cabello recogido en una cola de caballo simple, su ropa manchada de trabajo. Se veía más real de lo que jamás la había visto. Creo que estás empezando a entender. Tienes razón. Y Carmen, quiero que sepas que no fue solo esa noche en el restaurante. Fue años de tratarte mal, de hacer que tú y los niños se sintieran menos bienvenidos en la familia. No había justificación para eso. ¿Por qué lo hiciste, Patricia? Realmente era sobre dinero. Patricia dejó de amasar, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. Era sobre miedo. Miedo de que, si admitía que ustedes tenían valor, si admitía que la felicidad no venía del dinero, entonces tendría que enfrentar lo vacía que estaba mi propia vida. Era más fácil hacerte sentir pequeña que admitir que yo me sentía pequeña por dentro. Fue la respuesta más honesta que había escuchado de ella. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Ahora me siento útil, por primera vez en años. Estoy contribuyendo con algo real. Estoy creando algo con mis propias manos. Y las mujeres aquí me han aceptado poco a poco. Me han mostrado lo que significa la verdadera hermandad femenina. Era cierto. Durante las últimas semanas, había observado cómo Patricia había sido gradualmente incluida en las conversaciones, las bromas, incluso las celebraciones pequeñas que surgían naturalmente entre mis empleadas. Al final del sexto mes, algo extraordinario pasó. Isabel Montenegro, mi socia en el negocio de las cafeterías,
Vino a visitar la panadería y se quedó sorprendida al ver a Patricia trabajando. ¿No es esa Patricia Sánchez?, me preguntó Isabel, la esposa de Roberto Sánchez. ¿El de los restaurantes que quebraron? Sí, es ella. ¿Qué está haciendo aquí? Le expliqué brevemente la situación. Isabel me miró con una expresión que no pude descifrar. Carmen, tengo una propuesta que podría interesarte. Y también a Patricia. Resulta que Isabel había estado considerando abrir una nueva línea de negocio. Clases de repostería y cocina para personas de clase alta que querían aprender habilidades culinarias reales. Necesitaba a alguien que entendiera ese mundo, pero que también hubiera aprendido a trabajar desde abajo. Patricia sería perfecta, dijo Isabel. Conoce a la clientela. Pero ahora también conoce el trabajo real. Podría ser el puente entre ambos mundos. Cuando le presenté la idea a Patricia, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me estás ofreciendo un trabajo real? Después de todo lo que hice, te estoy ofreciendo la oportunidad de usar todo lo que has aprendido aquí para ayudar a otros. Pero solo si realmente has cambiado. ¿Cómo puedo probarte que? ¿Cambiado? No me lo tienes que probar a mí, Patricia. Te lo tienes que probar a ti misma. Patricia aceptó el trabajo, pero insistió en terminar su año completo conmigo primero. Un trato es un trato, dijo. Y además, todavía estoy aprendiendo. Durante los últimos 6 meses de su servicio comunitario, Patricia se transformó completamente, no solo en su actitud hacia el trabajo, sino en su relación con mis hijos. Comenzó a preguntar por Mateo y Sofía, a recordar sus cumpleaños, a mostrar interés genuino en sus vidas. Una tarde, Patricia se quedó después del trabajo para ayudarme con un pedido especialmente grande. Estábamos exhaustas, pero había algo relajante en trabajar juntas en silencio. Finalmente, Patricia rompió el silencio. Carmen, hay algo que necesito decirte. ¿Qué es? Aquella noche en el restaurante. Cuando dije esas cosas horribles sobre Mateo y Sofía, la verdad es que estaba celosa. ¿Celosa? ¿De qué? De lo felices que eran. De lo mucho que te amaban. Mis propios hijos. Roberto y yo les dábamos todo materialmente, pero nunca nos miraban de la manera que tus hijos te miran a ti. Con esa admiración pura, ese amor incondicional. Patricia se detuvo, las lágrimas corriendo por su rostro. Esa noche, cuando Sofía te defendió. Cuando dijo que hacías comida de reyes, incluso cuando no tenían mucho dinero. Yo supe que había algo en tu familia que la mía nunca había tenido, y en lugar de admirarlo, decidí atacarlo. Decidí destruirlo porque no podía tenerlo. Patricia. No, déjame terminar. Estos meses trabajando aquí, viendo cómo tratas a tus empleadas, cómo hablas de tus hijos. Cómo construiste este negocio desde la nada. Me di cuenta de que tú tienes algo que yo nunca tuve y que todo el dinero del mundo no puede comprar. Tienes integridad, tienes propósito, tienes amor. Real, nos quedamos en silencio por un momento, dos mujeres que habían encontrado una forma inesperada de entenderse. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le pregunté finalmente. ¿Qué? Que tú tenías razón sobre una cosa aquella noche. Patricia me miró confundida. Mis hijos y yo no teníamos clase. No la clase que tú valorabas. Pero hemos desarrollado una clase diferente. La clase que viene de la dignidad del trabajo duro. De tratar a todas las personas con respeto, sin importar su situación económica. Patricia sonrió a través de sus lágrimas. Esa es la verdadera clase, ¿verdad? Sí, esa es la verdadera clase. El año de Patricia, trabajando para mí, terminó en una fecha que ninguna de las dos había olvidado, exactamente 2 años después de aquella noche humillante en el restaurante. Para marcar la ocasión, decidí organizar una pequeña cena, no en un restaurante elegante, sino en mi casa, con toda mi nueva familia, mis empleadas, Isabel y su familia, y sí, Patricia y Roberto con sus hijos. También invité a doña Elena, quien había estado visitándome regularmente durante el año pasado, tratando de reconstruir su relación con Mateo y Sofía. La noche de la cena. Patricia llegó con un regalo envuelto cuidadosamente. ¿Qué es esto?, le pregunté. Es para Mateo y Sofía. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Cuando mis hijos abrieron el regalo, encontraron una caja de madera hermosamente tallada. Adentro había 2 cartas escritas a mano, una para cada uno. Son disculpas, explicó Patricia. Disculpas reales, escritas de una manera que espero que puedan entender. Y también hay algo más. En el fondo de la caja había 2 certificados de depósito. Uno para cada niño. Patricia. No puedes, comencé. No es dinero para ahora, me interrumpió. Es para sus estudios universitarios. Es lo mínimo que puedo hacer después de haberles dicho que no tenían derecho a aspirar a cosas mejores. Mateo, que ahora tenía 10 años y había crecido tanto en confianza durante esos 2 años, miró a Patricia directamente. Tía Patricia. ¿De verdad creías que no éramos lo suficientemente buenos?
Patricia se agachó para estar a su altura, exactamente como yo había hecho aquella noche terrible 2 años atrás. Sí. Mateo y estaba completamente equivocada. Ustedes no solo son lo suficientemente buenos, son extraordinarios. Y espero pasar el resto de mi vida demostrándoles cuánto los respeto y los amo. Sofía, mi pequeña artista que ahora tenía 8 años, corrió hacia Patricia y la abrazó. Te perdonamos. Tía Patricia. Mami nos enseñó que perdonar no es para la otra persona, es para nuestro propio corazón. En ese momento, Patricia se desplomó completamente, llorando de una manera que nunca había visto. No eran lágrimas de autocompasión, sino de gratitud genuina por una segunda oportunidad que sabía que no merecía. La cena fue perfecta. No porque la comida fuera elegante, servimos pasta casera, pan de la panadería y postre hecho por todos juntos, sino porque estaba llena de risa genuina, de conversaciones reales, de amor incondicional. Al final de la noche, cuando todos se habían ido excepto Patricia, nos sentamos en mi sala mientras nuestros hijos jugaban juntos en el patio. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Me dijo Patricia. ¿Qué? Soy más feliz ahora, después de perder todo, que cuando tenía todo. Estos últimos meses, trabajando contigo, aprendiendo sobre trabajo real, sobre relaciones reales. Ha sido como despertar de una pesadilla muy larga. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a tomar el trabajo con Isabel. Pero también voy a continuar ayudando aquí cuando me necesites. Y Roberto y yo estamos reconstruyendo nuestro matrimonio desde cero, esta vez basado en valores reales. Me alegra escuchar eso. Carmen, hay una cosa más que necesito preguntarte. ¿Qué es? ¿Podrías considerarme parte de tu familia de nuevo? No la familia de sangre de Diego, sino esta nueva familia que has construido. Miré a Patricia, esta mujer que me había causado tanto dolor, pero que había trabajado tan duro para redimirse. Miré hacia el patio, donde nuestros hijos estaban jugando juntos, riendo, creando nuevos recuerdos felices. Patricia, ya eres parte de la familia. Desde el momento en que decidiste quedarte y hacer el trabajo difícil de cambiar realmente. Ahora, 5 años después de aquella noche terrible en el restaurante, mi vida es completamente diferente. Mi negocio ha crecido hasta tener 3 ubicaciones. Mateo está en secundaria, tocando piano a nivel de competencia y hablando de estudiar ingeniería. Sofía está tomando clases de arte avanzado y ya ha vendido varios de sus cuadros. Patricia terminó convirtiéndose en una de mis mejores amigas y socia en el negocio de clases culinarias. Ha ayudado a docenas de mujeres de diferentes backgrounds económicos a aprender no solo a cocinar, sino a encontrar confianza en sí mismas. Roberto reconstruyó su negocio, esta vez de manera honesta y con valores sólidos. Él y Patricia han renovado completamente su matrimonio. Y ahora son el tipo de pareja que siempre debieron ser. Doña Elena vive más cerca de nosotros ahora, y es la abuela amorosa que mis hijos siempre merecieron. Ya no hay distinciones económicas en nuestras reuniones familiares. Solo amor genuino, pero tal vez lo más importante es lo que mis hijos aprendieron de toda esta experiencia. Aprendieron que el valor de una persona no se mide por su dinero o su estatus social. Aprendieron que la verdadera clase viene de cómo tratas a otros, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por ti. Y aprendieron que perdonar no significa ser débil, sino ser lo suficientemente fuerte para dar segundas oportunidades. Cuando la gente me pregunta cómo pude perdonar a Patricia después de lo que hizo, les digo que no fue por ella, fue por mí, fue por mis hijos. Fue porque mantener el resentimiento habría sido como tomar veneno y esperar que ella se enfermara. Aquella noche en el restaurante, cuando Patricia me dijo que mis hijos no tenían clase suficiente para estar allí. Ella tenía razón en una forma que nunca imaginó. No teníamos su tipo de clase, pero teníamos algo mejor. Teníamos dignidad, teníamos amor, teníamos la determinación de construir algo mejor. Y al final, eso fue suficiente, más que suficiente. Hoy, cuando paso por Le Bernardin, ese restaurante elegante donde todo comenzó, ya no siento dolor. Siento gratitud, porque aquella noche humillante no fue mi final, fue mi comienzo. No fue mi derrota. Fue el primer paso hacia mi victoria. Mis hijos nunca más tendrán que preguntar si pertenecen a algún lugar, porque ahora saben que pertenecen a cualquier lugar donde haya bondad, donde haya trabajo honesto, donde haya amor real. Y esa es la lección más importante que cualquier madre puede enseñar a sus hijos, que su valor no viene de lo que otros piensan de ellos, sino de lo que ellos saben que es verdad sobre sí mismos. Aquella noche, Patricia pensó que me estaba expulsando de su mundo. Lo que no sabía es que me estaba empujando hacia el mío propio, un mundo que construí con mis propias manos, lleno de personas que me eligieron no por mi estatus social, sino por mi carácter. Y al final, ese mundo resultó ser mucho más hermoso, mucho más significativo.
y mucho más lleno de verdadera clase que cualquier restaurante elegante podría jamás ser. Esta es mi historia. Una historia de humillación que se convirtió en inspiración. De rechazo que se convirtió en redención, de una noche terrible que se convirtió en el prólogo de años maravillosos. Si hay algo que espero que tomes de mi experiencia, es esto: cuando alguien te dice que no eres suficiente, que no perteneces, que no tienes lo necesario para triunfar. Sonríe, agradéceles, porque sin saberlo, te están dando el mayor regalo posible, la motivación para demostrar exactamente lo equivocados que están. Y cuando llegue tu momento de triunfo, y llegará, recuerda ser generoso con tu éxito. Recuerda que la verdadera clase no consiste en excluir a otros, sino en incluir, en elevar, en dar segundas oportunidades, incluso a aquellos que no las merecen. Porque al final, la vida no se trata de tener la razón, se trata de hacer lo correcto. Y hacer lo correcto, siempre, siempre vale la pena.